Bueno, muy buenos días. Les saludo desde Israel. Llegamos hace unas 2 horas a Tel Aviv y bueno, gracias al Señor y nos dio el tiempo de podernos conectar. Estamos en un lugar muy especial, no lo teníamos en el programa. Bueno, primero les saludo con todo el cariño, espero que estén muy bien. He estado recibiendo las peticiones que nos han mandado o que me han mandado a través del WhatsApp, los que no alcanzaron a entregarla de manera física. Muy agradecidos con el Señor, con todo. El clima aquí en Israel está bellísimo. Hace 10 minutos llovió durísimo, ahora está haciendo sol y estamos en un lugar muy especial que mientras les cuento, les pido que vayan abriendo sus Biblias en Génesis capítulo 21. ¿Sí? Esta peregrinación la denominamos Israel pasado, presente y futuro. Y, y si hablamos del pasado de Israel, tenemos que empezar por la promesa, y por el padre de la promesa, que es Abraham, también conocido como el padre de la fe. Y estamos en un lugar, pueden ir buscando, por favor, Génesis 21, 22, un lugar llamado Beersheba, y quiero intentar mostrarles un poco de... eh, sino que la verdad no he podido con esta, vamos a ver. Bueno, no puedo. Ah, sí, aquí está, aquí está. Sí creo que les puedo mostrar. Aquí detrás está al fondo, allá hay una montaña, no se alcanza a ver, esto es todo el desierto del Negev. Al fondo está la ciudad antigua de Beersheba, donde Abraham cavó no solo un pozo, más adelante el Génesis va a hablar incluso de 7 pozos. Pero vamos a la Biblia y les voy contando de qué se trata esta meditación. Dice Génesis 21 a partir del 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Bueno, póngale mucho cuidado. Aquí hay unas expresiones muy importantes respecto de un hombre filisteo, un hombre ajeno a la fe, que reconoce claramente en Abraham que Dios está con él. Muy importante, Dios está contigo. Y le dice: ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y le contestó Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado, y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le contestó: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra a los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, a propósito, aquí hacia mi mano izquierda estamos más o menos a unos 20 kilómetros de la Franja de Gaza. Por carretera estaríamos hablando de unos 40 minutos para llegar a la Franja de Gaza, así que estamos en el límite de la tierra de los filisteos, y Beersheba, de hecho, es el límite sur de la Tierra Santa. La Tierra Santa se extiende desde el norte, desde Dan, donde estaría la tribu de Dan, hasta el sur, donde estamos nosotros ahora, que es Beersheba. Este lugar es un lugar de un pacto que hace Abraham con Abimelech, pero más allá de esto, bueno, Abimelech quiere decir algo así como mi padre es rey, o el rey es mi padre, ¿sí? Y, pero más que ese pacto es lo que va a implicar aquí para el inicio de la fe monoteísta que va a ser el Señor a través
de Abraham que la va a revelar. Abraham es tomado de un pueblo que tiene muchos dioses, se revela de manera particular y singular a Abraham, hace un pacto con Abraham y empieza Abraham a hacer un camino de fe. Hemos estudiado en otro momento ese camino de fe que se basa en que a donde iba Abraham, él levantaba un altar y dedicaba al Señor estos altares. Un pozo, estamos en el medio del desierto, no sé si ustedes alcanzan a dimensionar esto. Israel, en la mitad del Estado de Israel hoy en día está de aquí hacia el sur y más de la mitad del país es desierto y de esta parte hacia el sur podríamos decir que el 95% es desierto. Hablamos que no hay ríos, no hay mucha agua, de hecho, no hay ríos. El río Jordán muere allí a mi derecha, en el Valle del Jordán, en el Mar Muerto, ya no hay más fuentes de agua dulce y la única manera eran los pozos eran vida. Y los pastores de Abraham estaban en disputa con los pastores de Abimelech por un pozo que había abierto Abraham. Ese pozo es símbolo de vida, ¿sí? Era un pozo, era un símbolo de bendición, era el símbolo de la provisión del Señor. Y Abimelech, a pesar de que era un rey de una de estas ciudades filisteas, reconocía claramente la autoridad que tenía Abraham por la bendición que el Señor había puesto sobre Abraham. Por eso dice y reconoce al Dios de Abraham, reconoce al Todopoderoso. Pero hay algo muy, muy particular en esto. Abraham, su nombre original era Abraham, padre engrandecido. El Señor le cambia su nombre a Abraham, que es padre de multitudes. En los lomos de Abraham está la fe monoteísta más importante del mundo, hablando de los judíos, es el padre de la fe de los judíos, es el padre de la fe de los cristianos, es el padre de la fe de los musulmanes. En los lomos de Abraham proviene Isaac, Ismael, 6 hijos más de quien se va a conocer al Dios único y verdadero a través de diferentes expresiones y entendimientos, claro que sí, cosmovisiones que se tienen de él, pero es Abraham el que inicia este camino de la fe. Romanos, que estamos leyendo el libro de Romanos, seguramente creo que ayer estábamos leyendo el capítulo 4 cuando habla de la fe de Abraham, dice que fue justificado por medio de la fe, no por las obras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estamos leyendo en el libro de los Romanos. Él es el ejemplo aquí y ahora de lo que es la fe tangible. Abraham no vio a Dios, solo escuchó su voz y guiado por esa voz dejó su tierra, su parentela, dejó sus negocios, dejó su comodidad y vino a morar aquí, a este desierto. Y en medio de ese desierto, el Señor fue su provisión. Dice la Biblia que fue un varón riquísimo, fue un varón tan próspero, Abraham, que tuvo la osadía de enfrentar eh, ¿cómo se dice? Una alianza de unos reyes para rescatar a su sobrino de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra es más o menos aquí al fondo a mi mano derecha. Y quiero que vayamos porque el capítulo 26, adelantémonos unos capítulos del Génesis, voy a mencionar, y en esto es en lo que aquí me quiero centrar un poco, a su hijo Isaac. Isaac, siguiendo los pasos de su padre, leamos el versículo 6, dice, habitó Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él contestó, es mi hermana. Siguió tanto los pasos de su padre que hasta en este error, lastimosamente, que cometió Abraham cuando negó, o más bien le recuerdo que Abraham y Sara sí eran hermanos, eran medio hermanos, pero Abraham por temor no habló de que Sara era su mujer, sino que dijo que era su hermana y ahí hubo un problema con Abimelech, por eso es que luego vino el pacto. Pues Isaac en el mismo lugar comete el mismo error y pues Dios interviene para librar a Abimelech. Abimelech todavía vivía, imagínense, con el mismo Abimelech aquí en el mismo versículo. Pero quiero que nos centremos en el versículo 12, porque aquí está la gran importancia de la transmisión o el legado de bendición que Abraham deja en su hijo. Su hijo y sus hijos vieron a Abraham un hombre
de adoración, un hombre de monte, un hombre de altares, un hombre que creyó al Señor, que fue obediente, que cometió sus errores como todos nosotros, y la Biblia no trata de mostrarnos un super Abraham, sino un hombre común y corriente respecto a la humanidad, pero extraordinario respecto a la fe, que luchó, que tuvo nuestras mismas dificultades, situaciones, tal vez más, diría yo. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, y, pero vemos un hombre determinado, un hombre que ama profundamente al Señor, un hombre que confía en el Señor. Y a propósito, después del capítulo 21, ustedes me perdonan, es mucho, pero el tiempo no me da. Después del capítulo 21, cuando Abraham hace el pacto aquí en Beersheba con este pozo, desde aquí Abraham, oído, desde aquí, desde Beersheba, Abraham se va a levantar de madrugada y va a caminar 3 días hacia Jerusalén. De hecho, aquí desde Beersheba hay un camino directo a Jerusalén. Hoy en día está, no sé, a 40 minutos, 1 hora a Jerusalén por carretera desde aquí, casi en línea recta. Abraham se levanta caminando y asciende a Jerusalén a sacrificar a su hijo unigénito. Eso fue en el capítulo 22, cuando el Señor lo llama a que le presente a su único al que más ama. Y, y estando, ya después crece Isaac, ya sabemos la historia. Crece Isaac, se casa Isaac, Isaac un hombre muy obediente. Isaac vuelve aquí siguiendo los pasos de su padre. Isaac vuelve a Beersheba, está siguiendo, de hecho, si uno analiza un poco, Isaac siguió algunos altares de su padre. Isaac de alguna manera engrandeció el nombre de su padre en seguir sus pasos y en tomar, y ahorita vamos a ver algo que hace Isaac que es extraordinario. Dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. Solo miren a mi alrededor. Sembrar aquí y cosechar es un milagro. Y el Señor estaba con Isaac y le dio la bendición de darle fruto. Fruto, como dice el mismo Evangelio, al 100, al 60, al 30. Aquí le dice 100% bendijo el Señor la semilla que Isaac sembró, buscando y siguiendo el Dios de su padre y glorificando el Dios de su padre y engrandeciendo el nombre de su padre Abraham. Mire lo que dice el 13. Estoy en Génesis 26:13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Te recuerdo, estamos en Beersheba, a 20 kilómetros más o menos está ya la franja de Gaza. Esto era zona, el límite de los filisteos, y él empieza a crecer en este desierto, empieza a prosperar en este desierto. No solo sembraba, sino que tenía ganados. Y dice el versículo 15, oído, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. De alguna manera, los filisteos, por envidia, por lo que fuera, cerraron los pozos que Abraham había abierto. Eso era como cerrar ¿cómo se los digo yo? Una fuente de vida. Recuerden que los pozos era el manantial de agua que habría en estos lugares, y que le cerraran esos pozos era cortar el suministro vital para el ganado. Ganado sin agua no se multiplica, escasea, no da leche. Bueno, era todo un problema, y seguramente en esa transición entre Abraham e Isaac, estos hombres tapan estos pozos, pero como Isaac está siguiendo los pasos de su padre, como Isaac está siguiendo la fe de su padre, está siguiendo al Dios de su padre, pues llega precisamente a este lugar, y mire lo que dice. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que sus padres los había llamado. Impresionante. Isaac no construye sobre, ahorita nos explicaba algo el guía, que en todas las conquistas que ha tenido Israel, cada cultura que venía o cada imperio que venía, llegaba y atropellaba lo que el anterior tenía, lo aplastaba e iba construyendo
sobre sí, ¿sí? Como anulando. Aquí Isaac no hizo eso. Isaac hace exactamente lo que su padre hacía y nombra exactamente lo que su padre hacía. Isaac no se inventó nada. Isaac simplemente restauró lo que de alguna manera el enemigo quiso quitar de la bendición que el Señor le había dado a su padre. Porque piensen en esto, la bendición que el Señor tenía para su padre era la bendición de él. Él de ninguna manera se enalteció, de ninguna manera pensó que era mejor de sus padres. Hay un gran problema que pasa hoy en día en muchas empresas familiares y es que las nuevas generaciones se creen mejores que sus ancestros, que fueron los que levantaron la empresa, los que sacaron adelante el proyecto y creen que son con sus nuevas teorías, con su juventud y con el ímpetu pueden llegar y arrancar todo lo que los ancestros hicieron y creen que ellos lo van a hacer mejor. Hay como un aire de mesianismo muchas veces en la juventud, de que lo bueno es nuevo y lo pasado es malo, de ninguna manera. Isaac exactamente abre los pozos, Isaac exactamente nombra los pozos y dándole de alguna manera honor a la bendición y reconociendo la bendición que el Señor había dado a su padre Abraham. Pero hay algo muy particular. Creeríamos que por Isaac tomar la decisión de abrir los pozos, de, de engrandecer el nombre de su padre, de glorificar al Dios de su padre, podríamos pensar de que se le iba a facilitar, ¿sí? Aquí estamos hablando y algo así, piénsenlo haciendo una aplicación. Un pozo es una fuente de vida, un pozo es una fuente de bendición. El enemigo ha querido cerrar fuentes de bendición y de vida en nosotros de nuestros ancestros, tal vez, no sé, se me ocurre algún proyecto que tuvieron nuestros ancestros y el enemigo lo llevó al fracaso, alguna fuente de bendición, de provisión que el Señor tuvo a través de nuestros ancestros y fue quitado. Eh, y, y de alguna manera Isaac, entendiendo que él era un bendecido, empieza a buscar abrir esos pozos que en algún momento fueron una fuente de vida para su padre. Y si fueron fuente de vida para su padre, pueden ser una fuente de vida para mí. Pero no lo hace como anulando lo que su padre hizo, sino más bien exaltando la fe de su padre y lo que su padre hizo. E insisto, cualquiera diría que va a ser fácil, pero inmediatamente Isaac empieza a abrir estos pozos de su padre. Dice la Biblia en el versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Imagine que ellos terminaron llamando, perdón, terminó llamando el nombre Sec, o sea que el primer pozo que él empezó a abrir era el pozo de la contención. Queriendo abrir un pozo antiguo que era una fuente de bendición, lo primero que tuvo fue contención. Luego dice el versículo 21, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y Sidna quiere decir enemistad. Y dice el versículo 22, y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que Rehobot quiere decir lugares amplios y espaciosos. Y dice, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Saben qué veo yo acá? La tercera fue la vencida. El primer pozo, enemistad, oposición, altercado. El segundo pozo, perdón, el primer pozo, oposición. El segundo pozo, enemistad. El tercer pozo fue la oportunidad, amplitud. Rehobot les dije que era lugares amplios o espaciosos. Y ahí es donde él dice, el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué tuvo Isaac? Persistió, tuvo disciplina, no renunció al primer intento de volver a abrir el pozo de su padre, sino que a pesar de la oposición, a pesar de la enemistad, prevaleció y por eso también pudo ver la bendición del Señor en prosperidad y en fructificación. Dice, de allí subió a Beersheba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y oído lo que hizo Isaac.
y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ahí ya sigue la historia. Impresionante. No hizo cosa diferente Isaac que engrandecer, glorificar el nombre de su padre, perdón, el nombre de nuestro Dios, pero también reconocer la fe de su padre. Y el Señor lo bendijo. Imagínense, solo haciendo lo que vio hacer a su padre respecto al Señor. No sé cuántos pozos se nos hayan cerrado en la vida, no sé cuántos pozos, tal vez incluso por el error de nuestros padres, no sé cuántos incluso hemos tenido que pagar las deudas o han tenido que pagar las deudas de sus ancestros. Pero de la mano del Señor hay una oportunidad en la fe del Dios de Abraham de poder abrir de nuevo esos pozos, así haya oposición, enemistad, hasta que podamos llegar a ese pozo que es fuente de vida, de bendición, de provisión, no solo material. Y esto no lo podemos limitar solo a lo material, obviamente. Es también la oportunidad de la gloria del Señor, de ver la plenitud, la provisión de que el Señor nos concede día a día. Así que permítanme orar, ya tengo que desplazarme. Vamos a orar. Esta es una primicia, gracias a Dios tuvimos el espacio y el tiempo. Como les dije, nosotros llegamos hace unas 3 horas aquí a Israel. Eh, Llegamos con lluvia, ahora hay un sol extraordinario y espero, esa va a ser mi oración, mi labor y mi trabajo, poderlos acompañar desde cada lugar donde vayamos estando. Y de nuevo tengo muy presentes sus peticiones. En 3 días aproximadamente estaremos en Jerusalén y estaré muy atento a sus peticiones de oración. Así que acompáñenme a orar allí donde está, démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por todo lo que hasta este momento haya hecho en nuestras vidas y pidámosle que nos permita tener la medida de la fe, no solo de Abraham, sino también de Isaac, su hijo, que con humildad reconoció que hubo una bendición de Dios en su padre y con valentía y determinación fue a recuperar esa bendición que el enemigo había quitado. Eso fue lo que hicieron los filisteos, quitar una fuente de vida, una fuente de bendición que el Señor había dado. Eso hace el enemigo, matar, hurtar y destruir. Pero Isaac, con determinación, con fe, pudo haberse ido para otro lugar, pudo haber buscado fuentes de ríos, pudo haber buscado otros horizontes. Pero él entendió que si allí Dios bendijo a su padre, esta era una oportunidad de bendecirlo a él. Y a la tercera fue la vencida. Señor, yo no sé cuántos pozos en nuestra vida se han cerrado espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, laboralmente, económicamente. Pero te pido que nos des la fe, la certeza en ti, en tu palabra y el ejemplo que nos da Isaac de glorificar y engrandecer tu santo nombre. Hoy te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que nos acompañan, Señor, a través de Zoom en su casa. Y te pido desde aquí, desde Tierra Santa, desde el lugar de los 7 pozos o del pozo de la bendición, Señor, que les bendigas y que les permitas tener la medida de fe para abrir de nuevo esos pozos que el enemigo quiso cerrar, que son fuente de bendición, de provisión, de prosperidad en todo sentido. Para ti toda la gloria, para nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los dejo, que el Señor les bendiga mucho. Espero mañana podernos conectar. Hoy no hay tiempo de intercesión, me dijo mi esposa, sino que hay, claro, hoy es martes, tiempo de ayuno al mediodía. Espero que nos sigan acompañando y que, bueno, ahí nos estamos hablando. Un abrazo fuerte a todos, el Señor les bendiga.